No ha esperado mucho porque llegó temprano Luis Ahumada, así que... Don Luis, ¿cómo se junta esto de analista de sistemas computacionales e investigador de terremotos? ¿Se juntan, se conversan o es una cosa totalmente distinta? ¿Les sirven, no sé, por las matemáticas, los algoritmos? ¿Qué les sirve para esto? ¿Cómo funciona? Sirve todo. Lo que pasa es que, bueno, los analistas, el trabajo en cualquiera de las áreas es preocuparse mucho de los detalles, tomar un tema, ver los detalles, llegar a fondo con todas las incógnitas que pueden haber respecto a cualquier tema en las diferentes áreas. Y bueno, yo soy analista de sistemas computacionales, pero me dediqué a la investigación de terremotos, que me pareció un tema bastante interesante, que también da mucho para la opinión pública. Hay muchas versiones de cosas. Entonces quise llegar a fondo con esto y dije, bueno, vamos a poner el título en la mesa y vamos a empezar a trabajar para ver qué pasa con esto de los terremotos. Ese fue el tema. ¿Y qué pasa con esto? De partida... Conceptual. Sí, seamos conceptuales. Aquí, de repente dicen un sismo grado 3. Pero hasta donde entendemos, porque ya lo habíamos entrevistado en otro medio, don Luis nos había explicado que todos son terremotos porque el término es terremoto en inglés, es earthquake. Movimiento terrestre. Sí. Entonces, ¿cómo se...? Porque hubo un 7. No, ¿cuándo en el norte hubo uno bastante fuerte? 7.4. ¿Ya? Y dijeron, está bien que en todos los gobiernos pasa esto, ¿no? Que se le baja un poco el perfil para no causar... No pantalcónico. Claro, para no causar un poco de pánico en la gente, que se le baja un poco, pero no podemos decir que un 7.4 es un sismo de mediana... ¿cómo se llama? Intensidad. Desmitifiquemos, porque de verdad que ¿Cómo funciona yo esto? antes de entrar a esta entrevista, de verdad que estuvimos conversando y me declaro una ignorante. ¿Cómo funciona todo esto? Lo que pasa es que los terremotos en este momento tienen las mediciones, por ejemplo, la escala de Richter y la escala de Mercalli, que es una situación también que la gente tampoco la entiende mucho. Y también el tema del nombre que tiene, que muchos le dicen sismo, otros le dicen temblor, otro terremoto, sí. Pero la verdad que tiene un solo nombre, o sea, en general, movimiento terrestre, que es el cual identifica todos los movimientos del tema geológico, cuando hay un movimiento de tierra. Ahora, nosotros como chilenos, como somos bien especiales en todas partes, ¿cierto? Dividimos muchas veces más justamente para el aspecto televisivo o para la gente en general, un sismo porque es de una magnitud más baja, un temblor que ya se siente un poco más y un terremoto porque cuando es más fuerte grado 7 hacia arriba. Pero en realidad tiene un solo nombre, que todos deberían de llamarse terremotos, aunque sea grado 1, grado 2, grado 3, que generalmente están determinados a través de la escala de Richter, que es una escala logarítmica, la cual se identifica la magnitud del movimiento sísmico y los estragos que puede causar. Y es medida por la escala de Mercalli en consecuencia de lo que uno ve, lo que siente. Se cayó un poste, se cayó un árbol, una casa, qué sé yo. Tiene un número que es Mercalli, que generalmente es más fuerte que la escala de Richter para demostrar los estragos en el fondo que está haciendo el movimiento sísmico, que tiene una escala que es real, la escala de Richter. Ahora, ¿todos los movimientos son medidos con estas dos tablas, por decirlo así, que Richter y Mercalli? Y Mercalli, sí. Eso es lo que hay en este momento, y ahora se hizo una modificación que se le van colocando unas letras, no sé si ustedes se han dado cuenta, MWW o MB, qué sé yo, para tratar de alguna manera, porque no hay una medida exacta, para identificar o graficar cómo es en sí, qué es los estragos que produjo, si fue a mucha profundidad, si abarcó tantos kilómetros, o sea, tratan de graficar lo más que se puede a través de las siglas, ¿ya? Porque no hay una medida, una escala que en realidad los mida. En este momento, por ejemplo, el terremoto más fuerte que hemos tenido ha sido un 9.5, que fue en Valdivia, ¿verdad? El terremoto más grande que ha habido, que abarcó aproximadamente 1.000 kilómetros de circunferencia. Hubieron muchas bajas, más de 2.000 personas fallecidas, desaparecidos, otro qué sé yo.
Pero en sí, el terremoto se tiene que medir de alguna manera. Y por esa razón que se le colocan las dos escalas estas para poder graficar. No hay, como digo, una medida en este momento que representa realmente lo que se está viendo, lo que se está sintiendo. Pero por ejemplo, el 8.8 fue 8.8 de Copticura. El 10 de febrero. ¿Cuánto fue? 24, No, el 21, 27F, po. 27. 27F. 24, 25, 26, 27. Ahí llegué. Ya, 27F. Esas cuestiones que me gustan, 27F. Lo que pasa es que la abreviatura nomás podemos. Número, letra. Y Claro. son acero. Nosotros de repente tomamos unas modas que son tan ridículas. Ese fue 8.8 En la escala de Richter. 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 ¿Y Mercalli cuánto fue? ¿10? Siempre es un poco más que la de Richter. No recuerdo en este momento la magnitud. Porque no, Mercalli, es que pero no se dijo. generalmente no se dice. Porque Porque, es mucho Se más genera alta. mucha confusión, además. Porque Claro. debería haber sido como 10, porque si es por lo que destruyó o por cómo se vio. ¿Por qué siempre nos han dicho que se dice terremoto? Porque ahora están haciendo la Sí. rectificación, que terremotos son todos, pero antes se decía que terremoto era cuando se caía algo o se moría una persona. Y de repente la gente no se muere a causa del terremoto, sino que es netamente por un tema de una alza de presión, de otras Claro. cosas, entonces no, como que no se justifica mucho eso. por eso que justamente tenemos dos escalas, la escala de Mercalli y la escala de Richter, que una identifica la potencia que puede tener el movimiento sísmico, que es la escala de Richter, una escala logarítmica, como digo, y la otra es la escala de Mercalli, que es la que muestra lo que produjo en el fondo el movimiento sísmico con esa escala de Richter. Ahora, hay que tener en cuenta, hay muchas personas que a veces cometen el error de entregar informaciones, por eso que es importante que se converse este tema, que en una oportunidad habló alguien que iba a haber un gran terremoto que iba a abarcar desde el sur del Perú hasta Osorno Sí. y hasta la isla de Pascua. Mm. O sea, si nosotros estamos conscientes de lo que estamos hablando, que hubo un terremoto 9.5 en Valdivia, que abarcó un radio aproximado de 1000 kilómetros, nosotros tenemos que tener en cuenta cuántos kilómetros hay desde el sur del Perú hasta Osorno, ¿ya? Que son una cantidad, estamos doblando, Sí. triplicando la cantidad de kilómetros. 2000 y tanto. ¿De qué magnitud tendría que ser ese terremoto para que abarcara esa área? O sea, si nosotros hablamos que un grado 15 puede destruir, un grado 15 Richter, que es una escala logarítmica, si estamos hablando de esa magnitud, un grado 15 estaría destruyendo el planeta. Un grado 12 está fracturando el eje central de la Tierra. Entonces, tenemos que ser un poquito cuidadosos cuando hablamos de números muchas veces o cuando hablamos de este tema, porque hay gente que de repente dice, va a abarcar de tal lugar hasta tal parte, y nosotros sacamos la cuenta y decimos, pero ¿cómo? ¿Y de qué magnitud tiene que ser si estamos hablando de una escala Richter? Ahora, el grado 12 ya me dio miedo, 15 ya dije, los dinosaurios, o sea, se va a abrir la Tierra, van a salir los dinosaurios. Es como cuando ¿Ah? dicen que se abre la Tierra, después se va a cerrar. ¡Qué Sí, miedo! se va a caer, se va a abrir el Cerro ¿Sabéis China. sabéis lo que Se va a pasa? abrir el Que Cerro China y va a salir el dinosaurio que está en el Cerro nos China. han dicho tanta cosa que yo creo que nos han metido tanto miedo. Si nosotros sabemos que Chile es un país sísmico. O sea, yo creo que más que tener miedo, hay que ser responsable y hay que tener en vista dónde uno llega, si uno obviamente no está en su casa, ver cuáles son las vías de evacuación, cuál es el perímetro y lo que se va a hacer en familia, si uno está en familia. Hay que ser un poquito cuidadosos, justamente. Yo creo que tenemos que ser un poquito más amistosos con este tema. Yo, en mi canal de YouTube, cuando transmito, generalmente estoy haciendo prevención, le estoy indicando las cosas que tienen que hacer, lo que no deben hacer, qué es lo que la gente tiene que saber. Por ejemplo, hay una cosa muy importante. ¿Quién sabe, por ejemplo, a qué velocidad sale un tsunami? Cuando la gente dice de repente, a ver, hubo un terremoto, pero puede haber un tsunami. Cuando las autoridades indican, ya estamos expuestos. Bueno, alerta de tsunami. Alerta de tu tsunami. Alerta de tsunami. Entonces la gente va a la playa, va a sacar fotos, mire, se recogió el mar. Eso es lo peor que puede hacer. Aparte que el chileno es súper curioso. O sea, le están diciendo, hay marejadas, no se vaya a meter a la costa. Allá parten todos. No falta que va a ir a sacar macha.
Sí, no existe. Una ola, Sí. una ola puede salir fácilmente a 713 kilómetros Sí. por hora. No alcanzáis. O sea, estamos Una hablando, por posibilidad. ejemplo, que en las costas de Chile, por la profundidad que tiene, porque hay cálculos que sacan los expertos en esto, que de acuerdo a la profundidad y la magnitud del movimiento en las cercanías de la costa, claro, acá da aproximado como 713 kilómetros por hora, que puede salir y llegando a la playa, ya con el peso que va a tomar, con el choque con la orilla, estaría bajando a unos 50 kilómetros por hora, pero está arrasando con auto, con casa, con todo todo. lo que encuentra en el camino. Por lo tanto, uno dice de repente, bueno, me pongo un chaleco salvavidas y me salvo. No. No, se lo lleva lejos. No. Porque no es tan así, ¿ya? Y lo aplasta. Sí, eso es. Lo hace claro. chocar contra Sí, las Pero cosas que hay, lógico. pues, sí. Entonces, hay muchas cosas que la gente tiene que saber como eso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo identifico yo más o menos la magnitud del movimiento y qué peligro estoy corriendo yo Sí. si siento un movimiento sísmico ahora en este momento o de repente si estoy en la playa o si vivo cerca de la costa? Saber primero qué riesgo estoy corriendo yo en el lugar donde vivo. Lo primero que tengo que... Son antecedentes que muchas veces no se entregan. Ya, vivo cerca de la costa, perfecto. Si estoy viviendo en Antofagasta, sabemos que Antofagasta es como una cancha de fútbol, ¿verdad? Es muy Por lo plano. tanto, Muy plano. tengo que estar consciente de eso. Ahora, generalmente los movimientos sísmicos, los terremotos, en este caso, ocurren de noche, por alguna mera casualidad. Pero si ocurre de noche se va a cortar la luz. Yo tampoco voy a estar preparado, a lo mejor el vehículo no va a tener combustible, muchas circunstancias que están en contra en el momento. Ya, ¿cómo sé yo qué tipo de movimiento estoy sintiendo ahí? Si yo sé que me paro y yo no puedo sostenerme en pie y tengo que estar afirmado para poder mantenerme de pie, ya estamos hablando de un grado 8 Richter hacia arriba. Ese es un dato muy importante que debería de saberlo toda la gente. Si yo no me puedo sostener en pie, lo primero que tengo que saber es que estamos ante un terremoto de un grado 8 Richter hacia arriba. Y ese grado 8 ya me está indicando que puede tener algunos estragos en la vivienda, en algún edificio. Si estoy cerca de la costa, lo más probable es que eso ocasione un tsunami. Ahora hace poco Japón mandó una alerta, un megaterremoto, con un 7.1. Un 7.1 no va a preocupar a nadie. Es un 7.1. Los movimientos generalmente de oleaje fuerte o de tsunami, generalmente ya están asociados a un 7.5, un 7.8, un 8, cercano a la costa. Pero un 7.1 no debería ser ni siquiera preocupación. O sea, esas cosas, por ejemplo, uno tiene Además, que saberlas. nosotros tenemos olas muy grandes en la costa de Chile. Entonces, cuando dicen, van a haber olas de 5 metros, uno dice, sí, pero es que a veces en Pichilemu tenemos unas olas que son de 10 metros. Entonces, ¿qué tanto va a ser? Y la gente además se confía. Es que no. Yo creo que ahí está el problema. Ahora, Ese es el problema. Luis, porque esto es no es tanto el tamaño de la ola. Porque Es hay el olas tren. grandes, Ujú. es el flujo de agua. El flujo. Claro. Porque, ojo, acuérdate que la otra vez conversábamos con don Demetrio, Ujú. Sergio Demetrio, que expresidente del Colegio de Ingenieros, y él nos decía que el cálculo es 4 pisos. Más o menos. Sí, 4 pisos, dijo, sobre 4 pisos Evacuación vertical. no llega el agua. Ese es el máximo que puede llegar, más o menos 4 pisos. Uno tiene que calcular desde la base, Desde la base. del 4 pisos de altura. Eso uno tiene que mirar hacia el cerro y Una dice... como referencia, claro, sí. y dice, ya, de ahí ya me empiezo a salvar. Menos de 4 pisos es complicado porque va a llegar el agua de un tsunami grande. No uno que hubo, que fue medio raro. ¿Te acuerdas que hubo una cuestión que hubo una alerta de tsunami y llegó unas bolitas chicas? En algunos lugares se inundaron un poquito, pero más fue como control de plaga esa cuestión que otra cosa. Porque el flujo es el que, o sea, va subiendo, pero no se forma. Eso que en las películas se ve una ola que es del porte de un edificio. Claro. Y eso casi no se da porque es un flujo de agua. Es que hay una cosa, cuando hay un terremoto en las cercanías de la costa o derechamente en la costa, generalmente lo que ocurre es que se provocan grietas.
porque obviamente que hay un movimiento de tierra, ¿cierto? Sí. Se provocan muchas veces grietas y el agua penetra en esa grieta. La parte más liviana siempre queda hacia el sector de la costa, Ya. y la parte más pesada, donde está todo el agua en el mar, ¿cierto? Que viene desde adentro, es el agua que está entrando. Pero va a llegar un momento en que eso Va a va a subir. tener que subir. Mm. Y va a subir con tanta fuerza, apoyado con toda la fuerza que tiene desde viene. adentro, que eso es lo que le da, en el fondo, la velocidad y la potencia de salida. Entonces, ese es el problema cuando mucha gente, y vuelvo al principio, cuando mucha gente va a sacar fotos y ya se está recogiendo el mar, Sí. no lo haga. No lo haga, porque lo más probable es cuando que se eso suelte. se va a soltar y se va a devolver. Sí. Y es por eso, porque se provocan grietas, se recoge el agua más rápida hacia atrás, se mete en esa grieta y después, una vez que se llena, sale con todo el peso del agua que viene de adentro. Sí, yo Eso es lo peor. Recuerdo el año 85 hubo otro terremoto, ¿eh? Que fue en San Antonio. ¿Se recuerdan? Fue el 85, parece. Tú no estabas. Y tengo un amigo que es parte de una familia de camarógrafos muy conocida, de los Mella. Son camarógrafos de prensa, de cine, de todo. Y él estaba en la playa. Y dice que empieza el temblor, bueno, terremoto, ¿m? Y se recoge el mar. Hay un momento cuando está la marea baja y todo, y él pensó que estaba pasando eso al principio porque no se daban cuenta que estaba temblando. Pero se empezaron a hacer hoyos en la arena con el movimiento, y ahí dice que Salió arrancando. Sí, vio que el mar estaba muy adentro, los hoyos en la arena, y salió arrancando, porque él corrió, estos son muy locos los Mella, andaba con una cámara de cine y él corrió siempre Para registrar el para momento. hacer el registro, pero dice que no, la señora la gritó, estaba la coneja, Pero porque sí. a él le dicen conejo, estaba la coneja y le dice la coneja es la hija, y no, papi, salieron corriendo, pero me dijo, ¿sabes qué? ¿Pero a ti Fue nunca te ha horrible. pillado un temblor en ¿Dónde? la playa? No, me pilló en la calle. Ya, a mí mí me ha pillado, y de verdad que no es muy grato estar tomando sol y que sentir cómo se empieza a mover la arena. No es ¿No? grato, no. Y de verdad uno, y empieza ya, mira, está ahí acostado tomando sol y empieza el movimiento telúrico, Los teluros. te sentáis, empezáis a ver la reacción de los demás. Y sabéis que es increíble que toda la gente, agárralo, los niños chicos, y vamos rápidamente así como reaccionando para salir en el fondo desde donde está la arena. Bueno, que ahora ya no tenemos ni playa. Y las olas de cemento. La ola de cemento, Es que esa yo por la eso- vi, esa yo la vi sí. y es horrible. O sea, Sí. A mí me tocó estar en el Centro de Justicia para la réplica. No era réplica, era otro sismo, ¿cierto? Otro. vamos a Ya. hablar de eso, Ya. vamos a ir Sí. separando. Vamos a aclarar. Vamos Porque- a ir separando ahí. De verdad que a mí me causó mucha impresión. De partida porque yo no tenía nociones de terremoto. No, pues no he estado. No, porque tenía 4 años. Entonces no tenía noción. Para mí era un temblor muy O sea, fuerte. lo del 85 yo creo que fue lo más complicado, fue que fue en el día, fue como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Y fue Sí. otro tipo de movimiento, porque hay ondulatorio y el otro es Vertical. Y yo recuerdo, porque donde estaba, la casa, que son unas casas muy bien construidas, vibraba así, y saltaba el techo. Estas son casas con cadenas, ¿no? Son grandes, y saltaba el techo. Y yo, en el ventanal, vi a una señora, perdón por reírme, Pero- una señora que se trataba de afirmar y se iba al suelo porque vibraba así Uy, el, sí. el piso. Y estábamos con una familia que era de Punta Arenas, que vivían mucho tiempo, y en Punta Arenas no hay temblores casi. Así que ella nunca había vivido Qué horror. una cosa así, gritaba como una loca. Pero en comparación, son los 2 terremotos que he vivido con que tengo lucidez. noción. Po. El del 27F me pilló en la calle, no me pregunten por qué. Callejeando. Y vino, era una ola de sí. cemento, una ola de cemento. Y venía de sur a norte, porque yo estaba de sur a norte, y venía la ola hacia mí. Y Pero yo dije, eso me es muy morí. impresionante. Yo, Sí. yo dije, no, aquí me morí.
Es muy impresionante. A mí me tocó estar en el centro de justicia cuando fue el otro... Para el cambio para el de cambio de mando. mando. Y estábamos en el sector de que colinda con la penitenciaría. Chuta. Nosotros estábamos en el patio de atrás, porque estábamos en Estáis reunión presa, ¿ya? es que estábamos en reunión con la gente de la inspección fiscal y los departamentos del Poder Judicial, Fiscalía Sí. y Defensoría Penal Pública. Y como todos fumamos, nos fuimos a fumar un cigarro al jardín. Ya, y entonces estábamos, y de repente se empieza a temblar. La pared que colinda con ellos se movía así y el piso Sí, sí. horrible. Sí. Y nosotros dijimos, Sí. hasta aquí nomás llegamos. Además, Sí. puro vidrio, que suena, pero Si no, y del terror. el vidrio se guarda. Se pueden reventar las murallas porque así, la ola O sea, va de lado también. Se caen. En la casa. Yo estaba ahí ¿a dónde está el Totus? En San Bernardo. Y había, después de que termina el supermercado, hay un sitio que está vacío, pero está con una muralla grande. ¿Mm? Y se partió la muralla y se cayó. Entonces, yo primero, como estaba en la calle, yo dije, me tengo que cuidar de los cables de luz. Pero se corta la luz inmediatamente en este país, eso es muy Sí. bueno. La cortan, ¿ah? Se cortó la luz. Y yo no hallaba. ¿Pero la cortan o se corta No, sola? la cortan. Sí, es Entiendo que sistema. tiene un sistema de seguridad. me Tiene un parece. sistema de Sí. seguridad, se Que corta sola. Se corta Se corta. automáticamente. A una cantidad, creo, se corta. Así que los cables no están con. Porque te corriente. digo, había cables por todos lados. Del terror. Ahora, por ejemplo, el tipo de movimiento, eso depende directamente del tipo de suelo donde ocurre el terremoto. ¿Ya? Hay una cosa, aquí en la región central, y eso va para todo el mundo, nosotros tenemos un terreno, un suelo bastante bueno, si se quiere hablar así, Para los terremotos. para el terremoto en sí, Sí. porque es muy sólido. Si ustedes se dan cuenta, para el 8.8 de Copquecura, todo el mundo habla siempre de la falla del Cerro Ramón. Que la falla, que esto, que lo otro, que se va a hundir la mitad de Santiago. ¿Es real o no Eh, es real? No, para nada. Para nada. Porque o sea, casi nos dicen que si hay un terremoto aquí en Santiago, vamos a terminar en la China. A ver, si queremos hacer noticias, sí, digan lo que quieran. Pero que en realidad, si nosotros nos vamos a lo real, ¿ya? El terremoto de Copquecura está aquí nomás, un poquito más allá, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. ¿Le pasó algo a la falla? Fue un 8.8 Richter. No fue despacio. No le pasó absolutamente nada a la falla. La falla es es una condición especial del terreno. Vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque no es igual a lo demás. Por ejemplo, hay una fisura, hay una muralla que puede converger o diverger, ¿cierto?, de un punto. Tiene alguna cierta movilidad respecto a la que está al lado. ¿Por qué? Porque en el campo se habla mucho de los terrones, ¿cierto? Sí. Ya, voy a asociarlo a eso. Un terrón que está sobre la... Tiene independencia, pero eso no significa de que vaya a ser un peligro real para la gente. Con el 8.8 no le pasó absolutamente nada a la falla y a la gente tampoco. ¿Fue fuerte? Sí, muy fuerte. ¿Ya? Pero hay que dejar de estigmatizar el tema de las fallas. Fallas geológicas hay miles en todas partes, ¿ya? Pero son condiciones distintas a las otras zonas. Lo mismo que cuando se habla de las placas tectónicas o la subducción de placas, cuando se habla de la acumulación de energía, que son un montón de cosas que a nosotros nos ¿Existe llenan eso? la cabeza. Existe la acumulación. Es la acumulación Mire, de quiero energía. que le diga de acuerdo a mi investigación, y me la voy a jugar por eso, porque yo estoy hablando en base a lo que yo estoy investigando. La acumulación de energía, la única acumulación de energía que existe, está siendo liberada por los volcanes. No existe otra acumulación de energía. Cuando de repente, yo veo los canales de televisión que de repente hablan, aquí hay una acumulación de energía porque hacen 500 años que no hay un terremoto y tiene que haber tiene que haber un terremoto. Y esperan 500 años más. El gran terremoto del norte, ¿cuándo va a llegar? Ahí llevamos como 200 años ya. Ya, pero es que tiene que haber una, es que este no es que este es otro. Entonces no podemos. Otro a ver, grande. una cosa es
que no hayamos, voy a decirlo así, soy un poquito frontal de repente, pero no lo digo con una mala intención, que no hayamos sido capaces de saber lo que realmente ocurre y nos basemos en antecedentes para calmar a la gente, calmar entre comillas, porque de repente cuando se habla de terremoto, a todo el mundo le dicen que después de un terremoto grande va a haber un megaterremoto, entonces yo no sé hasta qué punto se va a calmar a la gente. Yo creo que en la medida que la gente se va a calmar es en que uno entregue cierta información que sea coherente. O sea, cuando estamos hablando nosotros de que va a haber una acumulación de energía y que puede haber un gran terremoto en una cierta parte, porque hace 100 años que no había un terremoto, los terremotos no se basan en tiempo que no haya ocurrido en algún punto. Los terremotos van a ocurrir en cualquier parte del mundo. ¿Y de acuerdo a qué? De acuerdo a los datos y a la condición que tenga el terremoto en sí. Yo delante conversaba con ustedes, me dice, bueno, ¿y cómo se gestiona un terremoto? Primero, el terremoto no pertenece a la Tierra. El terremoto no se gestiona en la Tierra. Vamos a ponernos, por ejemplo, el punto de vista de que en zonas volcánicas van a haber microsísmulas, porque es algo obvio, porque está vivo. Claro, se está liberando esa energía calórica que está ahí a través de los volcanes. Por lo tanto, sí, van a haber zonas en las cuales tenga cierta movilidad, que inestable, que se cae alguna pared interior, que el volcán se mueve, sí, microsismo. Pero ese no es el origen del terremoto. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de explosiones solares, por ejemplo, o de vientos solares, sí, efectivamente eso provoca una desestabilización del campo electromagnético terrestre, el cual pone en movimiento, y yo les explicaba antes de una forma bien gráfica, cómo se gestiona el terremoto en sí. Ustedes han visto que los termómetros estos para tomar la temperatura, ¿cierto? Que tienen mercurio. ¿Qué pasa cuando se cae al suelo? Se quiebra. Y ahí empiezan a buscar las bolitas, ¿cierto? Y empiezan a juntarlas. ¿Ya? Y después se junta una más grande y la otra más chiquitita. Y todo. Ya. El terremoto es algo similar a eso. Cuando se produce una desestabilización del campo electromagnético, estos núcleos de energía que empiezan a atraer a toda la energía, todos los movimientos sísmicos que están circundantes, los atrae hacia su núcleo, porque es electromagnetismo en el fondo. O sea, si yo me estoy basando en algo, me estoy basando en la ley de Tesla, la ley de atracción de los polos opuestos. La Tierra es electromagnética. El origen del terremoto parte por eso, por ese tipo de energía. Las placas tectónicas no se mueven solas, no tienen patitas, ¿cierto? Porque es tierra. ¿Qué es lo que son las placas tectónicas? Las placas tectónicas están ubicadas bajo la corteza terrestre entre la astenósfera y la litósfera sobre el manto del núcleo central terrestre. Esa es una definición geológica, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de tierra, y la tierra no tiene movilidad por sí sola. O sea, si ustedes dejan un puñado de tierra sobre la mesa, ahí va a quedar hasta que alguien llegue y la saque. Una energía de fuerza la saca, ¿cierto? De fuerza. Una energía de fuerza, energía de calor, son tres tipos de energía. Energía de fuerza, energía de calor y energía de movimiento. Nada se mueve, y eso lo dice la física, nada se mueve si no es a través de un tipo de energía aplicada. Coloco un fósforo aquí en la mesa, voy a empezar a quemar, se va a empezar a derretir, energía de calor. Se mueve, ¿por qué? Porque se está derritiendo. Entonces, en base a eso se mueve. Por lo tanto, el terremoto, bajo mi investigación, bajo mi punto de vista de lo que yo estoy viendo, no es provocado por la subducción de placas. La subducción de placas se provoca después de que ocurre un movimiento sísmico o un terremoto. O sea, estamos llegando al debe, estamos llegando después que ocurre el terremoto, no antes. De lo contrario, le pongo el caso de Japón. Si Japón hubiese visto el informe mío del día 26 de julio, habrían sabido de antemano que iban a tener un 7.1 al sur de Tokio. Porque está en mi informe, el día 26 de julio. Cuando ellos dijeron, va a haber un megaterremoto, yo salí el otro día en mi canal de YouTube y dije, no va a haber un megaterremoto. Por este y este motivo no va a haber. ¿Ya? Entonces, si yo estoy hablando de esto, estoy hablando porque yo he estudiado el terremoto. No estoy estudiando la Tierra porque no soy geólogo. Pero sí el comportamiento de los movimientos sísmicos, que es algo muy diferente, que es el estudio que falta. Yo siempre lo he dicho, la geología, o sea, ve lo que es la Tierra, la geomorfología también, los movimientos, lo que transforma la Tierra, ¿cierto? La transformación es geomorfología. Los geógrafos también van viendo todo lo que sea el mapa y todo el asunto ya. Perfecto. Pero el terremoto en sí, si me preguntan acaso sí existe el tema de la sismología, no existe todavía, existe el concepto, pero
Si a alguien le preguntan que estudie los terremotos, le dicen, cuando hay un terremoto, le dicen, no, si es imposible, eso no se puede hacer. A mí no me lo pueden decir porque es una cosa que vean en mis páginas de internet nomás, en Instagram o en YouTube, y van a ver que sí efectivamente se puede, porque hay que estudiar el terremoto en sí. Ahora, hay muchas personas que delante tenían la duda de ustedes de qué es lo que pasa con las réplicas y qué es lo que pasa con los enjambres, Sí. ¿cierto? También. ¿Existen o no existen? Sí, el tema de los enjambres y las réplicas sí es que son conceptos distintos. Cuando nosotros tenemos un movimiento sísmico fuerte, un terremoto en alguna parte, en cualquier lugar, lo más normal es que después sigan habiendo movimientos sísmicos que se les denominan, ¿cuánto se llama? Los réplicas, ¿ya? Ya. Esas son réplicas del terremoto que se provoca. ¿Por qué se producen las réplicas? Porque si esa zona queda inestable por el movimiento, porque aquí hubieron dos fuerzas que se atraen, ¿cierto?, que provocan una concusión, ¿verdad?, una ionización de campo, y eso provoca un quebrantamiento de zonas de placa. Por lo tanto, si se provoca ese quebrantamiento, va a quedar inestable. Como hay una fuerza de gravedad que constantemente está sobre la corteza terrestre, eso va a hacer también de que eso se acomode, ¿ya?, en ese momento. Esas serían réplicas, porque se están acomodando esas zonas porque hubo recientemente un movimiento. Ahora, si es que empiezan a ocurrir movimientos sísmicos inesperados, por ejemplo, movimientos sísmicos pequeños, varios movimientos en una sola zona, esas serían enjambres sísmicos. Muchos movimientos en una zona injustificados, enjambres, que pueden ser provocados por alguna zona volcánica que esté cerca, porque hubo a lo mejor en algún momento cierta zona que se dio, porque constantemente, como digo, hay una fuerza de gravedad que está sobre toda la corteza terrestre, por lo tanto puede en algún momento ceder a algunas partes y se provocan pequeños movimientos sísmicos ahí en esa área. Esos serían enjambres sísmicos. Ahora, ojo, con el tema de los enjambres también nos da un antecedente. Hay dos tipos de enjambres sísmicos. El enjambre sísmico que puede dar como consecuencia un movimiento sísmico fuerte, y los enjambres sísmicos que no van a provocar ningún tipo de anomalía, sino que va a pasar más allá de lo que está haciendo en el momento. ¿Ya? ¿Cuáles son los enjambres sísmicos que hay que tener cuidado? Cuando hay mucho movimiento sísmico de una cierta magnitud, un promedio, por ejemplo, hay muchos movimientos grado 4,2, 4,3, 3,9, pero se dan vuelta en un promedio en una cierta área, y después entre movimiento y movimiento en forma decreciente empieza a cortarse el tiempo entre uno y el otro, y siguen manteniéndose el promedio entre 4,2, 4,1, 4, 3,9 y mucho movimiento. Esos enjambres sísmicos van a provocar después sí o sí un movimiento sísmico más fuerte. Esos son antecedentes. O sea, tenemos que estar súper alerta. A ver, es que no necesitamos estar tan alerta, porque los medios de comunicación son los primeros en decir hay un enjambre sísmico en tal parte y empiezan a asustar a la gente. Pero si yo veo que esos enjambres están en diferentes puntos en un área más dispersa, no hay nada que preocuparse. Eso no. Ese es el punto. No hay nada que preocuparse. Ahí quedamos. Luis, de verdad, sabes que se nos hizo súper corto. Te vamos a seguir invitando al programa porque es algo en donde nosotros no sabemos, es verdad, nos falta mucha información. Falta mucho. De repente la gente se asusta, de repente los mismos medios cooperan en este miedo, en esta especie de psicosis. Están todos los medios están publicando los temblores y ponen temblor en la zona Las redes norte, sociales las están redes llenos. sociales. Y la gente se ríe y dicen 3.1. Sí, porque- Mientras no sea un Sí. 8, no me avisen. Claro, entonces te vamos a seguir invitando. Te damos las gracias por haber aceptado la invitación. ¿Dónde lo podemos buscar? ¿Dónde te podemos buscar para que te sigan en tu canal de YouTube? Y En mi todo? canal de YouTube con mi nombre, Luis Ahumada Moya, porque de ahí voy ramificando hacia las otras redes sociales. También en mi cuenta de Instagram están todos los informes cuando ya se cumple el pronóstico. Voy publicándolo ahí con todos los antecedentes de las páginas internacionales, como lo hice, por ejemplo, con el de Japón, Sí. que está en mi canal de YouTube, lo van a ver ahí. El día 26 de julio indiqué los riesgos de un 7.1 cercanía de Tokio en Japón para el día cercano al día 7 de agosto del 2024. Que si lo hubieran visto los japoneses no habrían provocado tanto pánico con el famoso megaterremoto que nunca fue. Que también lo aclaré ahí que por qué no podía ser.